mensaje del día de hoy. Pruebas y tentaciones. Y vamos a estar en Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, vamos verso por verso. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento tan sublime de estar en tu divina presencia, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra para ser alimentados por ella. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro y tú eres el que alumbras y nos enseñas nuestro entendimiento y nos enseñas esta palabra maravillosa para que lo obedezcamos al pie de la letra. Padre, abre nuestro entendimiento para poder hacer la diferencia entre las pruebas de las tentaciones, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra para poder vivirla tal como tú nos la enseñas, Señor. Gracias, Padre. La recibimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pruebas y tentaciones. Santiago capítulo 1, comenzamos en el verso 2. El versículo 2 de Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados, las pruebas y las tentaciones son dos cosas muy diferentes. No podemos mezclarlas. Muchos hermanos en la iglesia acostumbran a mezclar estas dos cosas. Y no se puede. Una cosa son las pruebas que pasamos en la vida cristiana y otra cosa son las tentaciones. El cristiano, amado hermano, es tentado a violar leyes espirituales como la ley de la fe y del amor. Y esto no son pruebas, sino tentaciones, porque somos tentados a pecar, tentados a ofender, tentados a violar la ley de la fe, a desobedecer a Dios, o a violar la ley del amor cuando ofendemos a nuestro hermano. Entonces, esas no son pruebas, son tentaciones. Estudiemos las pruebas, amados. Vamos a estudiar las pruebas. Una prueba es un examen. Cuando usted está estudiando dice: oh, me dan un examen, esa es la prueba. Y mientras usted no pasa el examen, no pasa de grado. Lo mismo es aquí, hermanos, en el reino espiritual. No podemos evadir una prueba. No podemos decir: Dios mío, quítame esta prueba. Porque esa prueba tenemos que pasarla, porque es un examen. Si no pasamos ese examen, no pasamos de grado. Y Dios no quiere tener hijos enanos espirituales. Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Por lo tanto, es necesario en nuestras vidas pasar las pruebas que Él nos pone para nuestro crecimiento. Veamos en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5. Para entenderlo mejor, comencemos desde el versículo 1, capítulo 5. Romanos 5, del 1 al 5. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ver cómo las pruebas nos perfeccionan. Los exámenes que pasamos en esta vida nos perfeccionan. ¿Por qué? Porque pasamos de grado. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Mire cómo vamos creciendo. Gracias a las pruebas, hermanos, que Dios nos permite pasar, es para nuestro crecimiento. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros estamos armados y equipados con el amor de Dios para pasar todas las pruebas, todas las tribulaciones, todos los malos ratos, porque no la pasamos solos. Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, en nosotros, pasando las pruebas con nosotros. No estamos solos. Muchas veces muchos cristianos dicen, bueno, estoy solo, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios nunca se olvida de nosotros. Es al contrario, nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Él no, Él siempre está pendiente de cada detalle de nosotros. Sí, hermanos. Entonces, vemos nosotros que el amor de Dios en nosotros nos capacita a pasar todas las pruebas. La palabra tribulaciones se refiere a toda clase de pruebas que pueden abrumar al creyente. Toda clase de pruebas, como necesidades físicas o económicas, por ejemplo, que son las más comunes. El creyente debe enfrentar estas pruebas con gozo, ya lo leímos. Con gozo, porque la prueba desarrollará nuestro carácter cristiano. La prueba es el examen de nuestra fe. ¿Estamos creciendo? Pasamos la prueba. No estamos creciendo, estamos ahí luchando con esa prueba y no la pasamos. Y estamos aplazados, no pasamos de grado, hermanos. No vamos a crecer espiritualmente, estamos allí mismo, en ese nivel. No podemos, Dios no nos puede llevar a otro nivel porque no pasamos las pruebas. Somos incapaces por falta de fe, falta de obediencia, falta de carácter cristiano. Hermano, ser cristiano no es cobarde, no. El reino de los cielos, dice el Señor, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Sí, hermanos, la iglesia de Jesucristo se compone de valientes, no de cobardes. Así que, hermano, tiene una prueba que le vino de parte del Señor, pásela. No confunda con las tentaciones, no se olvide. Gloria al Señor. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 3. Continuamos en Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 3. Seguimos hablando sobre la fe y la paciencia. Y dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí entendamos un poquito, aquí aclaro un poquito. Miren, sabiendo que la prueba de vuestra fe no es cualquier prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y digo, porque no es cualquier prueba. Por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos en Cristo en la calle y le he dicho, hermano, ¿cómo tú estás? Y me dice, ay, hermano, aquí pasando una prueba tremenda. Digo, ¿y qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? No, dice, es que hice un mal negocio. Compré muebles nuevos,
fornitura nueva y metí toda la tarjeta de crédito y estoy hasta aquí. Y Dios me tiene ahorcado. No. Dios me puso esta prueba. Eso no pone Dios esa prueba, hermano. Usted se la puso. Usted se la puso por no consultar a Dios, por no tener la inteligencia de decir, Dios mío, ¿qué hago en este caso? Porque Dios suple para todas nuestras necesidades, pero no para vanidades. ¿Sí? Entonces ahí estamos confundiendo las pruebas con la tentación. Fuimos tentados a ostentar lo que no tenemos. Fuimos tentados a aparentar lo que no tengo. Y me meto en problemas. Entonces, todas estas cositas, hermanos, hay que hacer la diferencia. Por eso hay que vivir. Bueno, mi papá me enseñaba eso. Mi hijo, tú estírate en tu cama hasta donde te dé la sábana. No te estires más porque te va a entrar frío. Y comparando la vida real, es así, hermanos. No podemos nosotros hacer cosas. No podemos extralimitarnos, en otra palabra. Porque entonces nos metemos caemos en la tentación. No, la tentación no es solamente de ir a pecar. No, hermanos. El diablo sabe que somos santos y no va a caer en esa trampa. Pero en otra trampa, sí. En un mal negocio. No consultamos con Dios y dijimos, no, aquí hacemos dinero y multiplicamos el dinero rápidamente y dice, no, voy a hacerlo, yo tomo este negocio. Consultemos con Dios primero. Entonces Él nos libra de esa prueba que el enemigo nos está poniendo, nos quiere poner. Gloria al Señor. Avancemos. Entonces vemos que la prueba de nuestra fe por causa de Cristo produce paciencia. En cambio, las pruebas como tentación que nosotros nos buscamos producen turbación, produce amargura, desesperación. Ya vemos, hermanos, ¿por qué no podemos confundir las pruebas con las tentaciones? Porque la prueba de fe nos produce paciencia. Y la desobediencia, que es tentación, produce turbación. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Si no somos probados, si no somos metidos a prueba. Cada prueba, amado hermano, va afirmando nuestra fe. Veamos en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver las pruebas que el Señor permite que pasamos nosotros para que seamos bendecidos. Mateo 5 del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que cuando sufrimos por la causa de Cristo, pasamos una prueba por ser cristianos, porque a veces, hermano, por ser cristianos nos marginan hasta en los trabajos. Nos marginan, dice, oh, este es cristiano, dice, no, vamos a darle lo más duro, o no le damos. Pero Dios tiene cuidado de eso. No estamos solos. Él pelea por nosotros. Veamos en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7.
Porque si es necesario, van a venir las pruebas. ¿Y por qué dice la Biblia si es necesario? Porque si no hemos crecido todavía, entonces necesitamos. O si hemos crecido pero nos hemos olvidado, estamos abandonando la fe, entonces el Señor dice, no, permite otra vez, necesitas una prueba para recordarte que estás en la lucha todavía. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando aparezca Jesucristo, cuando nos llame a su presencia, sea individualmente con la muerte o colectivamente en el levantamiento de la iglesia. Aparece Cristo, entonces allí nosotros veamos la gloria del Señor. Bendito eres, Señor. Santiago 5 del 7 al 8. Ahí mismo estamos. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué tenemos paciencia ya? Porque hemos pasado las pruebas, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, el sembrador, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida de Cristo por su iglesia es tan cerca, mis amados, más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Por esa razón, mis amados, tenemos que estar listos, perfeccionados en la fe, perfeccionados en paciencia. Por lo tanto, porque hemos pasado las pruebas. Las pruebas las tenemos que pasar sin quejarnos, hermano. Pasar una prueba quejándose no sirve. No, eso no sirve. Cuando pasamos la prueba y le sacamos provecho a esa prueba, es porque glorificamos al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, aquí en la palabra del Señor, que tenemos que afirmar cada día nuestros corazones en nuestra fe. ¿Qué es la fe? Fe es en la obediencia a la palabra de Dios. Ahí nos afirmamos. Cada día que obedecemos más y más a la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y entonces estamos preparados para cuando el Señor venga, para que no nos cojan desprevenidos. Sabemos que la fe produce paciencia. A propósito de la paciencia, cuando vayas a perder la paciencia, mi hermano, acuérdate de que Dios tiene mucha paciencia contigo y conmigo también. Así que no nos olvidemos, porque es fácil perder la paciencia, pero recordemos que Dios tiene más paciencia con nosotros. Ay, qué bueno el Señor, ¿verdad? Qué lindo. Tiene mucha paciencia. La fe, amados hermanos, solo se puede alcanzar, la fe solamente puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. Vamos a Santiago otra vez y vamos al versículo 4. Verso 4.
de Santiago 1, donde estamos estudiando. Veamos el verso 4, dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. Estas palabras, amados hermanos, reflejan el concepto bíblico de madurez espiritual. Eso quiere decir perfectos y cabales. Que seamos maduros espiritualmente, que seamos sobrios, templados, con un carácter bien definido. Sí, amados. Cuando llegamos a la madurez, ¿cuándo llegamos a la madurez? Cuando pasamos las pruebas sin quejarnos. Al contrario, damos la gloria a Dios cuando pasamos las pruebas. ¿Cómo está, mi hermano? Glorificando al Señor, porque en medio de mi prueba glorifico al Señor. Vemos un hermano que está pasando, peleando con la vida, peleando, la muerte se lo quería llevar, pero él va pasando con gozo la prueba, glorificando a Dios cada día. Eso es bonito, hermano. Eso tenemos que aprender, a glorificar a Dios aunque sea en las pruebas. Mientras más amargo sea el trago, hermanos, más dulce debe ser nuestra comunión con Dios. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Veamos en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 10. Todos pasamos pruebas, todos pasamos tribulaciones, de una manera u otra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la solución. 1 de Pedro capítulo 5, del 7 al 10. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que ser obedientes y hacer esto, porque si no lo hacemos, mire lo que pasa. Sed sobrios, aquí de sed templados, sed maduro y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre anda buscando a los descuidados, a los que no están firmes. Por eso tenemos que agarrarnos cada día más del Señor a través de su palabra, para estar fortalecidos con el poder de su fuerza. Dice, el verso 9 dice: al cual resistir firmes en la fe. ¿A qué? Al diablo, que nos quiere devorar, que nos quiere robar, que nos quiere matar, porque no sabe hacer otra cosa, hermanos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, que nosotros no somos los únicos que estamos pasando por pruebas. Hay hermanitos en el mundo entero que están pasando peores pruebas que la de nosotros, hermanos. Aquí vivimos en un país de abundancia. ¿Cuántos hermanos en países pobres que desayunan hoy y no saben si van a almorzar o si van a merendar, o peor, qué van a comer para otro día? No saben. Esas son las pruebas económicas. Pruebas. ¿Cuántos misioneros están predicando por el África, por la India, por los lugares esos inhóspitos, espiritualmente hablando, hermanos, donde se juega la vida, donde le cortan la cabeza por predicar el Evangelio, y ellos están con gusto pasándola bien? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
poco de tiempo lo que vamos a pasar la prueba. Nada más, poquito tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos perfecciona. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Nos afirma por medio de la esperanza, por medio de las tribulaciones. Nos fortalece y nos establece en su reino. El Señor va a decir: ve, mi hijo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces ahí estamos, siendo bendecidos por pasar las pruebas, dándole gracias al Señor. Pero si nos quejamos cuando el Señor da una prueba y estamos llorando, peleándonos con Dios y diciendo: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿A mí qué? ¿Quién eres tú? Si Dios no tiene hijos favoritos. Dios al que ama disciplina. Y todas estas pruebas son muchas veces como disciplina para formar nuestro carácter verdadero, nuestro carácter cristiano, hacernos maduros, templados, sobrios, para que no nos dejemos llevar por nada, por ningún viento de doctrina, sino estar firmes en su palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a Santiago otra vez, al verso 5. Santiago 1, verso 5. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados hermanos, el creyente debe orar más pidiendo sabiduría que ser librado de las pruebas o tribulaciones. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe, que nos dé la habilidad de entender y sacarle provecho a las circunstancias adversas. Porque en todo vemos la mano de Dios. Hasta en las obras de las tinieblas que nos quieren hacer daño a nosotros, dice la palabra que todo obra para bien a los hijos que le aman a Dios. Entonces, el Señor nunca nos va a dejar abandonados. Aunque parezca que estemos solos, no lo es. Dios está con nosotros, hermanos. Bendito eres, Señor. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos enseña a someternos a la palabra de Dios. Él sí, Él es perfecto porque es nuestro Maestro. Y Él nos enseña a someternos a la palabra de Dios. Veamos un caso muy especial en el apóstol Pablo. Dios le había dado muchas revelaciones, mucho conocimiento de su palabra. Él vio hasta cosas celestiales, pero el Señor le dio un aguijón a él para que no se llenara de orgullo, que no se enaltezca sobremanera. Veamos en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y esto nos puede pasar a nosotros. Si le pasó al apóstol Pablo, ¿por qué no a nosotros? Y gloria a Dios. 2 de Corintios 12, del 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
para que no se crea muy grande. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Dios le respondió, bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En su gracia. Por lo cual, por amor a Cristo, dice el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de nosotros no está en nosotros. La fortaleza de nosotros está en la palabra de Dios. Está en el Espíritu Santo. Y si nosotros somos obedientes a la palabra y tenemos buena relación con el Espíritu Santo, entonces podemos desarrollar nuestra fuerza del Señor en medio de las debilidades. Ahí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, tenemos, no porque nos sentimos débiles, vamos, si estamos derrotados, no, hermanos, estamos débiles físicamente, pero fuertes espiritualmente. Allí está la diferencia. Nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Por vista muchas veces somos débiles, nos sentimos sin fuerzas, pero espiritualmente somos gigantes. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Volvamos a Santiago, a los versos 6 y 8. Santiago 1 del versículo 6 al 8. Gloria al Señor. Y dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, sabiendo que Dios nos está escuchando, mis amados. Él nos está escuchando y Él nos va a responder. La mayoría de los cristianos, amados hermanos, desgraciadamente oran, pero no reciben porque dudan. Si usted le pide algo al Señor, no dude. Si usted dudó, ya no lo recibe. Y muchas veces el enemigo nos roba la bendición. Estamos pidiendo en oración algo al Señor y de pronto viene una duda y dice, pero ¿será? O a lo mejor no. Y ya nos robó la bendición. No vamos a recibir nada. ¿Por qué, hermanos? Porque violamos la ley de la fe. Hemos pecado contra el poder, contra la soberanía de Dios. Lo hacemos a Él pequeñito, cuando realmente es el Todopoderoso. Sí, hermano, cuando dudamos que el Señor no puede hacer algo en nosotros, porque estamos diciendo Dios es pequeño. Siempre y cuando estemos de acuerdo con el Señor, viviendo en su voluntad. Porque si estamos fuera de la voluntad de Dios, Él no nos oye. Pero si estamos en comunión con Él, pues hermanos, no dudemos que lo que le pidamos Él nos va a dar. El cristiano de doble ánimo, de doble vida, como hablamos el domingo pasado, de la vida, doble vida, quiere vivir la vida terrenal y la vida celestial. Imposible.
doble vida. No se puede servir a dos señores. O servimos al Dios terrenal o al celestial. ¿Sí? Entonces, ese de doble vida, hermano, pierde su tiempo. No recibe nada porque está violando la ley de la fe. Dios premia la fidelidad y la constancia. Eso es lo que premia el Señor. Fidelidad. Seamos fieles al Señor. Constantes en el amor a Él. Constantes en oración. Constantes en buscar su presencia. Constantes en buscar la comunión con Él. Mientras más comunión tengamos con el Señor, más cerca de Él estamos. Más cerca. Porque nosotros estamos viviendo en la tierra, pero nos une con el Señor el reino espiritual. Estamos ahí mismo. Paralelo, es paralelo prácticamente. No lo vemos, pero está allí. Entonces, tengamos esa seguridad, hermanos, que cuando clamamos al Señor, Él no es sordo. Él no es sordo. Él nos escucha y nos responde. Gloria al Señor. Veamos en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Mire lo que dice allí. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y esto está diciendo a la iglesia. ¿Por qué somos pecadores? Cuando violamos la ley de la fe. Cuando ejercemos el doble ánimo, la doble personalidad. El mensaje del día de hoy: pruebas y tentaciones. Y vamos a estar en Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante. Vamos verso por verso. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento tan sublime de estar en tu divina presencia, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra para ser alimentados por ella. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro y tú eres el que alumbras y nos enseñas nuestro entendimiento y nos enseñas esta palabra maravillosa para que lo obedezcamos al pie de la letra. Padre, abre nuestro entendimiento para poder hacer la diferencia entre las pruebas de las tentaciones, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra para poder vivirla tal como tú nos la enseñas, Señor. Gracias, Padre. La recibimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pruebas y tentaciones. Santiago capítulo 1, comenzamos en el verso 2. El versículo 2 de Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados, las pruebas y las tentaciones son dos cosas muy diferentes. No podemos mezclarlas. Muchos hermanos en la iglesia acostumbran a mezclar estas dos cosas y no se puede. Una cosa son las pruebas que pasamos en la vida cristiana y otra cosa son las tentaciones. El cristiano, amado hermano, es tentado a violar leyes espirituales como la ley de la fe y del amor. Y esto no son pruebas, sino tentaciones, porque somos tentados a pecar, tentados a ofender, tentados a violar la ley de la fe, a desobedecer a Dios,
o al violar la ley del amor cuando ofendemos a nuestro hermano. Entonces, esas no son pruebas, son tentaciones. Estudiemos las pruebas, amados. Vamos a estudiar las pruebas. Una prueba es un examen. Cuando usted está estudiando dice, oh, me dan un examen, esa es una prueba. Y mientras usted no pasa el examen, no pasa de grado. Lo mismo es aquí, hermanos, en el reino espiritual. No podemos evadir una prueba. No podemos decir, Dios mío, quítame esta prueba. Porque esa prueba tenemos que pasarla, porque es un examen. Si no pasamos ese examen, no pasamos de grado. Y Dios no quiere tener hijos enanos espirituales. Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Por lo tanto, es necesario en nuestras vidas pasar las pruebas que Él nos pone para nuestro crecimiento. Veamos en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5. Para entenderlo mejor, comencemos desde el versículo 1, capítulo 5. Romanos 5, del 1 al 5. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ver cómo las pruebas nos perfeccionan. Los exámenes que pasamos en esta vida nos perfeccionan. ¿Por qué? Porque pasamos de grado. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Mire cómo vamos creciendo. Gracias a las pruebas, hermanos, que Dios nos permite pasar, es para nuestro crecimiento. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros estamos armados y equipados con el amor de Dios para pasar todas las pruebas, todas las tribulaciones, todos los malos ratos, porque no la pasamos solos. Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, en nosotros, pasando las pruebas con nosotros. No estamos solos. Muchas veces muchos cristianos dicen, bueno, estoy solo, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios nunca se olvida de nosotros. Es al contrario, nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Él no, Él siempre está pendiente de cada detalle de nosotros. Sí, hermanos. Entonces, vemos nosotros que el amor de Dios en nosotros nos capacita a pasar todas las pruebas. La palabra tribulaciones se refiere a toda clase de pruebas que pueden abrumar al creyente. Toda clase de pruebas, como necesidades físicas o económicas, por ejemplo, que son las más comunes. El creyente debe enfrentar estas pruebas con gozo, ya lo leímos, con gozo, porque la prueba desarrollará nuestro carácter cristiano. La prueba es
el examen de nuestra fe. ¿Estamos creciendo? Pasamos la prueba. No estamos creciendo, estamos ahí luchando con esa prueba y no la pasamos. Y estamos aplazados, no pasamos de grado, hermanos. No vamos a crecer espiritualmente, estamos allí mismo, en ese nivel. No podemos, Dios no nos puede llevar a otro nivel porque no pasamos las pruebas. Somos incapaces por falta de fe, falta de obediencia, falta de carácter cristiano. Hermano, ser cristiano no es cobarde, no. El reino de los cielos, dice el Señor, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Sí, hermanos, la iglesia de Jesucristo se compone de valientes, no de cobardes. Así que, hermano, tiene una prueba que le vino de parte del Señor, pásela. No confunda con las tentaciones, no se olviden. Gloria al Señor. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 13. Continuamos en Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 13. Seguimos hablando sobre la fe y la paciencia. Y dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí entendamos un poquito, aquí aclaro un poquito. Mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe no es cualquier prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y digo, porque no es cualquier prueba. Por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos en Cristo en la calle y le he dicho: hermano, ¿cómo tú estás? Y me dice: ay, hermano, aquí pasando una prueba tremenda. Digo: ¿y qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? No, dice, es que hice un mal negocio. Compré muebles nuevos, fornitura nueva y metí toda la tarjeta de crédito y estoy hasta aquí. Y Dios me tiene ahorcado. No. Dios me puso esta prueba. Eso no pone Dios esa prueba, hermano. Usted se la puso. Usted se la puso por no consultar a Dios, por no tener la inteligencia de decir: Dios mío, ¿qué hago en este caso? Porque Dios suple para todas nuestras necesidades, pero no para vanidades. ¿Sí? Entonces ahí estamos confundiendo las pruebas con la tentación. Fuimos tentados a ostentar lo que no tenemos. Fuimos tentados a aparentar lo que no tengo. Y me meto en problemas. Entonces, todas estas cositas, hermano, hay que hacer la diferencia. Por eso hay que vivir. Bueno, mi papá me enseñaba, decía: mi hijo, tú estírate en tu cama hasta donde te dé la sábana. No te estires más porque te va a entrar frío. Y comparando la vida real, es así, hermanos. No podemos nosotros hacer cosas. No podemos extralimitarnos, en otra palabra, porque entonces nos metemos caemos en la tentación. No, la tentación no es solamente de ir a pecar, no, hermanos. El diablo sabe que somos santos y no va a caer en esa trampa, pero en otra trampa, sí, en un mal negocio. No consultamos con Dios y dijimos: no, aquí hacemos dinero y multiplicamos el dinero rápidamente. Y dice: no, voy a hacerlo, yo tomo este negocio. Consultemos con Dios primero. Entonces Él nos libra de esa prueba que el enemigo nos está poniendo, nos quiere poner. Gloria al Señor. Avancemos. Entonces vemos que la prueba de nuestra fe por causa de Cristo produce paciencia. En cambio, las pruebas como tentación que nosotros nos buscamos produce turbación, produce amargura, desesperación. Ya vemos, hermanos, por qué no podemos confundir las pruebas con las tentaciones. Porque
prueba de fe nos produce paciencia. Y la desobediencia, que es tentación, produce turbación. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos si tenemos fe si no somos probados? Si no somos metidos a prueba. Cada prueba, amado hermano, va afirmando nuestra fe. Veamos en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver las pruebas que el Señor permite que pasamos nosotros para que seamos bendecidos. Mateo 5 del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que cuando sufrimos por la causa de Cristo, pasamos una prueba por ser cristianos, porque a veces, hermano, por ser cristianos nos marginan hasta en los trabajos. Nos marginan, dice: oh, este es cristiano, dice, no, vamos a darle lo más duro, o no le damos. Pero Dios tiene cuidado de eso. No estamos solos. Él pelea por nosotros. Veamos en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque si es necesario, van a venir las pruebas. ¿Y por qué dice la Biblia si es necesario? Porque si no hemos crecido todavía, entonces necesitamos. O si hemos crecido pero nos hemos olvidado, estamos abandonando la fe, entonces el Señor dice: no, permite otra vez, necesitas una prueba para recordarte que estás en la lucha todavía. 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando aparezca Jesucristo, cuando nos llame a su presencia, sea individualmente con la muerte o colectivamente en el levantamiento de la iglesia. Aparece Cristo, entonces allí nosotros veamos la gloria del Señor. Bendito eres, Señor. Santiago 5 del 7 al 8. Ahí mismo estamos. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué tenemos paciencia ya? Porque hemos pasado las pruebas, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, el sembrador, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida de Cristo por su iglesia es tan cerca, mis amados, más cerca de lo que nosotros nos pensamos.
Por esa razón, mis amados, tenemos que estar listos, perfeccionados en la fe, perfeccionados en paciencia. Por lo tanto, porque hemos pasado las pruebas. Las pruebas las tenemos que pasar sin quejarnos, hermano. Pasar una prueba quejándose no sirve. No, eso no sirve. Cuando pasamos la prueba y le sacamos provecho a esa prueba, es porque glorificamos al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, aquí en la palabra del Señor, que tenemos que afirmar cada día nuestros corazones en nuestra fe. ¿Qué es la fe? Fe es en la obediencia a la palabra de Dios. Ahí nos afirmamos. Cada día que obedecemos más y más a la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y entonces estamos preparados para cuando el Señor venga, para que no nos coja desprevenidos. Sabemos que la fe produce paciencia. A propósito de la paciencia, cuando vayas a perder la paciencia, mi hermano, acuérdate de que Dios tiene mucha paciencia contigo y conmigo también. Así que no nos olvidemos, porque es fácil perder la paciencia, pero recordemos que Dios tiene más paciencia con nosotros. Ay, qué bueno el Señor, ¿verdad? Qué lindo. Tiene mucha paciencia. La fe, amados hermanos, solo se puede alcanzar, la fe solamente puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. Vamos a Santiago otra vez y vamos al versículo 4. Verso 4 de Santiago 1, donde estamos estudiando. Veamos el verso 4, dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. Estas palabras, amados hermanos, reflejan el concepto bíblico de madurez espiritual. Eso quiere decir perfectos y cabales. Que seamos maduros espiritualmente. Que seamos sobrios, templados, con un carácter bien definido. Sí, amados. Cuando llegamos a la madurez, ¿cuándo llegamos a la madurez? Cuando pasamos las pruebas sin quejarnos. Al contrario, damos la gloria a Dios cuando pasamos las pruebas. ¿Cómo está, mi hermano? Glorificando al Señor, porque en medio de mi prueba glorifico al Señor. Vemos un hermano que está pasando, peleando con la vida, peleando, la muerte se lo quería llevar, pero va pasando con gozo la prueba, glorificando a Dios cada día. Eso es bonito, hermano. Eso tenemos que aprender, a glorificar a Dios aunque sea en las pruebas. Mientras más amargo sea el trago, hermanos, más dulce debe ser nuestra comunión con Dios. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Veamos en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 10. Todos pasamos pruebas, todos pasamos tribulaciones, de una manera u otra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la solución. 1 de Pedro capítulo 5, del 7 al 10. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que ser obedientes y hacer esto.
Porque si no lo hacemos, mire lo que pasa. Sed sobrios, aquí dice, sed templados, sed maduros y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre anda buscando a los descuidados, a los que no están firmes. Por eso tenemos que agarrarnos cada día más del Señor a través de su palabra para estar fortalecidos con el poder de su fuerza. Dice, el verso 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿A qué? Al diablo que nos quiere devorar, que nos quiere robar, que nos quiere matar. Porque no sabe hacer otra cosa, hermanos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que nosotros no somos los únicos que estamos pasando por pruebas. Hay hermanitos en el mundo entero que están pasando peores pruebas que la de nosotros, hermanos. Aquí vivimos en un país de abundancia. ¿Cuántos hermanos en países pobres que desayunan hoy y no saben si van a almorzar o si van a merendar, o peor, qué van a comer para otro día? No saben. Esas son las pruebas económicas. Pruebas. ¿Cuántos misioneros están predicando por el África, por la India, por los lugares esos inhóspitos, espiritualmente hablando, hermanos, donde se juega la vida, donde le cortan la cabeza por predicar el evangelio, y ellos están con gusto pasándola bien? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo que vamos a pasar la prueba, nada más, poquito tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos perfecciona. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Nos afirma por medio de la esperanza, por medio de las tribulaciones. Nos fortalece y nos establece en su reino. El Señor va a decir: ven, mi hijo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces ahí estamos, siendo bendecidos por pasar las pruebas, dándole gracias al Señor. Pero si nos quejamos cuando el Señor da una prueba y estamos llorando, peleándonos con Dios y diciendo: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿A mí qué? ¿Quién eres tú? Si Dios no tiene hijos favoritos. Dios al que ama disciplina. Y todas estas pruebas son muchas veces como disciplina para formar nuestro carácter verdadero, nuestro carácter cristiano, hacernos maduros, templados, sobrios, para que no nos dejemos llevar por nada, por ningún viento de doctrina, sino estar firmes en su palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a Santiago otra vez, al verso 5. Santiago 1, verso 5. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados hermanos, el creyente debe orar más pidiendo sabiduría que ser librado de las pruebas o tribulaciones. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe, que nos
nos dé la habilidad de entender y sacarle provecho a las circunstancias adversas. Porque en todo vemos la mano de Dios. Hasta en las obras de las tinieblas que nos quieren hacer daño a nosotros, dice la palabra que todo obra para bien a los hijos que le aman a Dios. Entonces, el Señor nunca nos va a dejar abandonados. Aunque parezca que estemos solos, no lo es. Dios está con nosotros, hermanos. Bendito eres, Señor. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos enseña a someternos a la palabra de Dios. Él sí, Él es perfecto porque es nuestro Maestro. Y Él nos enseña a someternos a la palabra de Dios. Veamos un caso muy especial en el apóstol Pablo. Dios le había dado muchas revelaciones, mucho conocimiento de su palabra. Él vio hasta cosas celestiales, pero el Señor le dio un aguijón a él para que no se llenara de orgullo, que no se enaltezca sobremanera. Veamos en 2 de Corintios 12 del 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7 al 10. Y esto nos puede pasar a nosotros. Si le pasó al apóstol Pablo, ¿por qué no a nosotros? Y gloria a Dios. 2 de Corintios 12 del 7 al 10 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, para que no se crea muy grande. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En su gracia. Por lo cual, por amor a Cristo, dice el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de nosotros no está en nosotros. La fortaleza de nosotros está en la palabra de Dios. Está en el Espíritu Santo. Y si nosotros somos obedientes a la palabra y tenemos buena relación con el Espíritu Santo, entonces podemos desarrollar nuestra fuerza del Señor en medio de las debilidades. Ahí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, tenemos, no porque nos sentimos débiles, vamos, si estamos derrotados, no, hermanos, estamos débiles físicamente, pero fuertes espiritualmente. Allí está la diferencia. Nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Por vista muchas veces somos débiles, nos sentimos sin fuerzas, pero espiritualmente somos gigantes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Volvamos a Santiago, a los versos 6 y 8. Santiago 1 del versículo 6 al 8.
Gloria al Señor. Y dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, sabiendo que Dios nos está escuchando, mis amados. Él nos está escuchando y Él nos va a responder. La mayoría de los cristianos, amados hermanos, desgraciadamente oran, pero no reciben porque dudan. Si usted le pide algo al Señor, no dude. Si usted dudó, ya no lo recibe. Y muchas veces el enemigo nos roba la bendición. Estamos pidiendo en oración algo al Señor y de pronto viene una duda y dice, pero ¿será? O a lo mejor no. Y ya nos robó la bendición. No vamos a recibir nada. ¿Por qué, hermanos? Porque violamos la ley de la fe. Hemos pecado contra el poder, contra la soberanía de Dios. Lo hacemos a Él pequeñito, cuando realmente es el Todopoderoso. Sí, hermano, cuando dudamos que el Señor no puede hacer algo en nosotros, porque estamos diciendo Dios es pequeño. Siempre y cuando estemos de acuerdo con el Señor, viviendo en su voluntad. Porque si estamos fuera de la voluntad de Dios, Él no nos oye. Pero si estamos en comunión con Él, pues hermanos, no dudemos que lo que le pidamos, Él nos va a dar. El cristiano de doble ánimo, de doble vida, como hablamos el domingo pasado, de la vida, doble vida, quiere vivir la vida terrenal y la vida celestial. Imposible. Doble vida, no se puede servir a dos señores. O servimos al Dios terrenal o al celestial. ¿Sí? Entonces, ese de doble vida, hermano, pierde su tiempo. No recibe nada porque está violando la ley de la fe. Dios premia la fidelidad y la constancia. Eso es lo que premia el Señor. Fidelidad. Seamos fieles al Señor. Constantes en el amor a Él. Constantes en oración. Constantes en buscar su presencia. Constantes en buscar la comunión con Él. Mientras más comunión tengamos con el Señor, más cerca de Él estamos. Más cerca. Porque nosotros estamos viviendo en la tierra, pero nos une con el Señor el reino espiritual. Estamos ahí mismo. Paralelo, es paralelo prácticamente. No lo vemos, pero está allí. Entonces, tengamos esa seguridad, hermanos, que cuando clamamos al Señor, Él no es sordo. Él no es sordo. Él nos escucha y nos responde. Gloria al Señor. Veamos en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Mire lo que dice allí. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y esto está diciendo a la iglesia. ¿Por qué somos pecadores? Cuando violamos la ley de la fe. Cuando ejercemos el doble ánimo, la doble personalidad.